El libro de Apocalipsis inicia y termina con palabras de bendición, con promesas de bendición. Por eso en Apocalipsis 1:3 Dios prometió una bendición especial para todo aquel que lea las palabras de esta profecía, para todo aquel que oiga y para todo aquel que guarde las palabras aquí escritas. Por eso este día, amados hermanos y amigos, vamos a hablar bajo el tema bendito el que lee, bendito los que oyen y bendito los que guardan las palabras de esta profecía, con una advertencia, porque el tiempo, dice la Biblia, está cerca. ¿Sabía usted que en el primer siglo los materiales para escribir eran demasiado caros y eran difíciles de encontrar, difíciles de obtener? No cualquiera podía alcanzarlos porque costaba mucho dinero. Entonces, en las asambleas y en las iglesias, casi siempre solamente se tenía una copia de lo que eran los libros que formaban el canon bíblico, que formaban la palabra de Dios. Y la única forma, amados hermanos, que los cristianos podían conocer el contenido de la palabra de Dios era reuniéndose en los cultos para escuchar, para darle la gloria a Dios. Allí, amados hermanos y amigos, había una persona encargada que leía en voz alta la palabra del Señor para que todos los hermanos pudieran escuchar lo que estaba escrito en la profecía bíblica. De allí depende Apocalipsis 1:3 que diga: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Es decir, que este versículo, Apocalipsis 1:3, está describiendo cómo era un culto en los primeros siglos, cómo eran los cultos de la iglesia primitiva, que estaban atentos a leer la palabra del Señor y a escuchar la palabra de Dios. No como en estos tiempos que hay una gran arrogancia en las iglesias, que ya la gente no quiere oír el mensaje de Dios. La bendición, amados hermanos y amigos, venía sobre el que leía. La bendición venía sobre aquellos que estaban atentos a escuchar la palabra de Dios. Y la bendición venía sobre todos aquellos que guardaban la profecía bíblica, guardaban la palabra del Señor. Hoy en estos tiempos, amados hermanos, es muchísimo más fácil acceder a las Escrituras. Es fácil obtener una Biblia. Cualquiera puede leer la palabra del Señor. Cualquiera puede obtener una Biblia. Cualquiera puede acercarse a escuchar la palabra de Dios. Pero estamos viviendo en unos tiempos en que los cristianos prefieren mejor comprar un buen teléfono, prefieren ir al cine, prefieren perder el tiempo en las cosas del mundo, prefieren perder el tiempo en las redes sociales antes que comprar la palabra de Dios, antes que comprar una Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros, amados hermanos, dedicamos tiempo para leer la Biblia, si nosotros dedicamos tiempo para leer las Escrituras, para leer el libro de Apocalipsis, si nosotros estamos atentos en los cultos cuando se está leyendo la palabra de Dios, cuando se está predicando la Escritura, y si nosotros guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón y la ponemos por obra, entonces la bendición de Dios vendrá sobre cada uno de nosotros. Entonces la bendición de Dios estará sobre el pueblo de Dios. Alabado sea su nombre. Y esa, amados hermanos, es la diferencia entre aquellos que leen, entre aquellos que oyen y entre aquellos que guardan la palabra del Señor y aquellos que no lo hacen, aquellos que no la ponen por obra. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay algo muy importante aquí en Apocalipsis 1:3 que nos dice muy claro que para que la bendición venga sobre nosotros hay que leer, hay que oír y hay que guardar las palabras de esta profecía, dice la Biblia. Es decir, que debemos de leer Biblia, debemos de oír la Biblia y debemos de guardar la palabra de la Biblia. Alabado sea el nombre de Jesús. Hoy en este tiempo los cristianos dedican más tiempo a leer otros libros, aunque sea de autores cristianos, pero allí no está la bendición. La bendición está cuando leemos la inspiración del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. En estos tiempos también, amados hermanos, lastimosamente los predicadores ya no hablan mucho de la palabra del Señor, ya no explican los textos bíblicos, ya no se esfuerzan por explicar, por transmitir sabiduría bíblica
al pueblo, sino que los predicadores hablan más de ellos, hablan del tiempo que ellos oran, del tiempo que ellos están ayunando. Les gusta tocar trompetas porque quieren exaltarse a sí mismos, quieren hablar de ellos, pero no de Dios. Y esa es una de las razones por qué la bendición no puede venir sobre el pueblo de Dios. Esa es una de las razones por qué la bendición, amados hermanos, no llega a la iglesia, porque hablar de nosotros no tiene efecto. Hablar de nosotros no tiene poder. El poder y la bendición está en hablar de la Biblia, hablar de la inspiración del Espíritu Santo, tratar de explicar los versículos bíblicos, amados hermanos, que leemos en la Escritura. Muchas veces en las iglesias, cuando se va a predicar, se leen grandes párrafos bíblicos, pero a la hora de explicar el mensaje, las personas hablan de su vida, hablan de su testimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia nos dice en el Salmo 19, en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es decir, que la palabra de Dios es la que tiene el poder, que la palabra de Dios es la que bendice. El poder y la bendición no está en hablar del predicador, no está en que el predicador hable de su vida, de lo que él hace. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente cuentan lo que les conviene, lo que ellos viven, lo que ellos no viven y lo que no les conviene, eso no lo cuentan al pueblo del Señor. Aquí hay una advertencia muy importante. ¿Por qué hay que leer la palabra de Dios? ¿Por qué hay que escuchar, estar atento? ¿Y por qué hay que guardar la profecía? La Biblia nos dice, porque el tiempo está cerca. ¿A qué tiempo se refiere aquí la Biblia? Hay dos palabras, amados hermanos, para traducir la palabra tiempo en la Biblia. Una es cronos, que se refiere al tiempo que se mide con un reloj o al tiempo de un calendario. Y la otra palabra que traduce la palabra tiempo en la Biblia es kairos, que es la que se traduce aquí en Apocalipsis 1:3, que se refiere al momento justo, se refiere al momento exacto de la ocasión, se refiere a épocas, a estaciones, a eras. Bendito sea el nombre del Señor. Esto está diciendo que se aproxima el momento del fin, que la venida de Cristo es eminente, que va a suceder, que nadie la puede detener. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando la Biblia dice que el tiempo está cerca, está diciendo que se aproxima una época, se aproxima una era diferente a como nosotros conocemos lo que es la historia humana. Que el cumplimiento del calendario profético de Dios está muy cerca, que las profecías se van a cumplir, que los últimos acontecimientos están muy próximos, que Jesucristo regresará a la tierra muy pronto. Los acontecimientos del fin, amados hermanos, el fin de los tiempos están por suceder y nosotros debemos de estar muy alerta. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, debemos de leer, oír y guardar las cosas escritas en la profecía, escritas en la revelación, en Apocalipsis. Debemos de estar mirando como al horizonte, preparándonos para la venida de Cristo y estar muy alertas, estar muy despiertos, estar apercibidos, porque estamos viviendo los últimos días. Bendito sea el nombre del Señor. El creyente que lee la palabra de Dios, el creyente que lee Apocalipsis, que oye y que guarda las palabras del Apocalipsis, será bienaventurado, será bendito, será bendecido por Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia dice, de cierto digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Y esa es la bendición de todos aquellos cristianos que guardan la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Y esto fue Ministerio Evangelístico. El tiempo está cerca.